mañana preciosa, pero también queremos recibir la palabra del Señor. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Entonces, vamos a compartir esta palabra. Dios puso en mi corazón este mensaje que empezó a revolucionar mi vida, me llenó de gozo, de emoción, de pasión. Y cada vez que lo leo, me emociona porque digo, ¿cómo Dios puede hablarte de tantas maneras con un solo versículo muchas veces? ¿A cuánto le pasó que leyeron un versículo y dijeron, wow, qué tremendo lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Pero luego vos lo volvés a leer y empezás a entender aún más cosas al respecto de lo que Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque Dios es la plenitud, Él es todo lo que necesitamos. Él con una palabra, Él puede transformar completamente nuestro ser. Por eso que nosotros tenemos que animarnos a tomar su palabra y a decidirnos a ser obedientes a esa palabra para que traiga todo lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Amén. Bueno, estamos en el mes en donde estamos reconociendo al Señor con el lema de acción de gracias. Y por eso es que hoy este servicio es un servicio especial, un culto de acción de gracias. Y el mensaje que Dios puso en mi corazón en esta mañana se titula Cristo es nuestro Ebenezer. Así que contarle a la persona que está a tu lado cómo se llama el mensaje esta mañana. Así que Cristo es nuestro Ebenezer. Cristo es nuestro Ebenezer. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es Ebenezer? Bueno, la palabra todos sabemos quién es Cristo, ¿verdad? No creo que es necesario que yo pueda explicar nuevamente eso porque semana tras semana, día tras día, vivimos lo que es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero también, aparte de eso, Él es nuestro Ebenezer. Y Ebenezer es una palabra que está utilizada en hebreo en la Biblia que significa piedra de ayuda o roca de auxilio. ¿Qué significa Ebenezer? Piedra de ayuda o roca de auxilio. Cristo es nuestro Ebenezer porque Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro fundamento donde nosotros podemos estar firmes sin importar cuál sea la tormenta, cuál sea la aflicción, la opresión o sea lo que sea que venga en contra de nuestras vidas. Si vos estás sobre la roca, vas a pasar la tormenta y vas a acabar firme. Si nosotros creemos que Cristo es nuestro Ebenezer, vamos a vivir en medio de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no va a haber problemas siempre va a haber. Pero también va a haber la paz que sobrepasa todo entendimiento para que en medio de la tormenta vos puedas decir tranquilo, aún la tormenta lo obedece al príncipe de paz. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Ebenezer. Y es por eso que el Señor me guiaba a este pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 7. Y Ebenezer es aquel pasaje en donde Samuel toma, dice en 1 Samuel, capítulo 7, versículos 12, la palabra del Señor dice que Samuel tomó una piedra. Ahí está, Samuel dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem. Y le puso por nombre Ebenezer. Hoy día lo utilizamos completo, Ebenezer. Diciendo, ¿qué decía él? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Wow, ¿verdad? Ahora, cuando yo estuve leyendo este pasaje, yo dije, qué lindo es que hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero es como que me daba una sensación de que hasta aquí me ayudó, ¿verdad? Hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Y qué va a pasar después, verdad? Y todo depende de cómo escuchás esa palabra. Porque puedo decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. O puedo decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta en esto nos está ayudando el Señor. ¡Wow! No importa cuál sea la tribulación, hasta aquí Él nos sigue ayudando. ¡Aleluya! No hay situación en la que Él no te va a dejar de ayudar, iglesia. ¿Por qué? Porque Él es tu roca de auxilio. ¡Aleluya! Él es el que quiere que vos estés firme ante las adversidades. Él es el que quiere que vos estés en victoria. Por eso dice su palabra que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ese es Cristo. El deseo de Él es que cada hijo de Dios pueda vivir sobre la roca. Por eso es que Samuel puso en medio la roca. ¿Para qué? Para que Cristo, así como Él puso en medio
y pueda decir hasta aquí, Jehová nos ha ayudado, vos y yo también podamos poner esa roca firme que es Cristo en medio de todo, en medio de cada situación. ¿Para qué? Para que así como Cristo ha vencido en la cruz, vos y yo también podamos salir victoriosos sin importar la circunstancia. Cuando más parezca imposible la situación, créeme, más gloria va a traer al Señor. Cuando más gente sabe de tu problema y de que era imposible que vos obtengas la victoria, más gente va a escuchar que Dios es glorificado en tu vida. Por eso es que es importante. Yo quiero compartirte en primer lugar que no hay Ebenezer sin Jesús. Decirle a alguien que está a tu lado, no hay Ebenezer sin Jesús. No podemos decir hasta aquí me ayudó el Señor si no tenés a Jesús. Por eso es que tenemos que aprender a hacer qué cosa, cristocéntricos. ¿Qué haría Jesús en medio de esta circunstancia? Jesús estaría llorando, quejándose por esta situación como quizás yo puedo estar ahora, maldiciendo, quejando, murmurándome por la situación, o Él estaría diciendo, Señor, tú tienes el control. Señor, yo te entrego esto que me está costando acá en mi salud, esto que me está costando en el matrimonio, esto que me está costando en mi finanza. ¿Por qué? Porque donde Él entra el Rey del orden. Él trae orden a cualquier situación. Él trae paz a cualquier situación, así como la tierra en un principio como estaba desordenada y vacía, decía el otro día el pastor René, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor entró ahí con su espíritu y puso orden. Y todo trajo la luz y empezaron a fructificar y a multiplicar las cosas y a prepararse para que la creación, la obra mayor del Señor pueda disfrutar de lo que Dios creó. Así también es en estos días. Si le ponemos a Cristo en medio de nuestro desorden, en medio del caos en el que estamos viviendo, Él empieza a traer orden. Él empieza a traer paz a tu corazón. Y entonces, en vez de que vos te estés quejando por todo, porque hay gente de otra iglesia que se plaguea demasiado. Acá no pasa eso. Pero hay hermanas que, por ejemplo, al marido no le pueden ver, ¿verdad? Le dan esa mirada que solamente las hermanas y los hermanos conocen, ¿verdad? En el matrimonio, ¿verdad? Con esa mirada de Dios no guarde, ¿verdad? Y están ahí. Dios mío, ¿verdad? No hace falta ni que hable, ¿verdad? La hermana al hermano, ¿verdad? Pero muchas veces, ese tipo de situaciones, esas miradas que dicen te quiero matar de amor, aleluya, ¿verdad? Bueno, amén, ¿verdad? Porque muchas veces también esa mirada dice eso, ¿verdad? Pero hay veces que en el medio del nervio no es esa la mirada, sino es esa mirada de ilumínalo o elimínalo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ahí estamos muchas veces quebrantadísimos. ¿Y qué es lo que necesitamos? En vez de quejarnos y en vez de, como dice, maldecir esa situación y de levantarnos uno contra otro, porque eso es lo que muchas veces quiere suceder, nos enojamos con una palabrita, uno empieza mal y el otro empieza con otra palabra peor y empieza la venganza y la guerra fría y la división y todo ese dolor que se produce muchas veces entre la gente que supuestamente decimos amamos y estamos malísimos por causa de así un pequeño inconveniente. Y después venimos a la iglesia y como toda pareja con el síndrome del estacionamiento, conocen el síndrome del estacionamiento, ¿verdad? Que se pelearon re mal en su casa, así como la gente de otra iglesia, no acá. Pero cuando llega el estacionamiento de la iglesia, se agarran de la mano y vienen así. Oh, te alabamos, Dios. Espectacular, unidos, más que la familia perfecta. Y cuando salimos, tótame ya, no me olvidé todavía lo que vos hiciste en casa. En estacionamiento es mágico, se restaura, ¿verdad? Pero hasta ahí no madura. Entonces, qué importante es que nosotros le pongamos a la roca en medio de todo. No solamente en el estacionamiento, también en nuestra casa, ¿verdad? Donde quiera que vos te vayas, en tu trabajo, en la calle, donde vos estás, que Cristo sea tu roca. Porque eso es lo que va a traer el Ebenezer a tu vida. Ahí vas a poder decir, en mi matrimonio hay un Ebenezer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta en esto me ayudó el Señor. Hasta esto me sigue ayudando el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la roca que sabe cómo se edifica un matrimonio. Él es la roca que sabe cómo se edifica una familia. Él es la roca que sabe cómo se edifica una finanza sólida. Él es la roca que sabe cómo traer medicina al corazón lastimado, a esa salud que ha sido deteriorada, a un cáncer, a la diabetes, no importa cómo se llame la enfermedad. Él es la roca que trae sanidad a nuestras vidas. Por eso es que no hay Ebenezer sin Jesús.
No hay Ebenezer. Por eso es que cuando Samuel pone esa roca, él puede decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Por eso es que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, como dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estamos afanosos. Esa es la recomendación de Pablo. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Porque cuando vos te acercás al Señor, el Señor que lo sabe todo, créeme que no te va a dejar sin respuesta. Él no te va a dejar en visto como algunos hermanos de otra iglesia te dejan. Que te dicen, te voy sí, contá conmigo, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo vas a contar con él, ¿verdad? O con ella, ¿verdad? Y te deja, ¿verdad? En el mensaje. No, él cuando vos le presentás una oración, puedes darle gracias ya porque sabe que hay una respuesta para tu vida. Así Él es fiel. Él no te va a dejar en visto. Él escucha y Él acciona. Por eso es que nosotros dice, por nada estés afanoso. No te vayan a preocupar, dice nuestro hebreo paraguayo. Ni nadie ¿verdad? Sino que orá nomás, hablarle al Señor, abrí tu corazón, mostrarle tu circunstancia, porque Él es más que tu circunstancia. Y aún puedes darle gracias a Dios en medio de esa situación. Porque después de esto, el verso siguiente dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ya hablaste ya con el que manda sobre cualquier circunstancia. Cuando vos hablaste a Él, cuando vos le hablaste solamente al hermano o a la hermana para contarle qué mal que te va, qué problema tenés en tu matrimonio, qué problema tenés en tus recursos, qué problema, la hermana o el hermano no te va a solucionar. Pero hay uno que te puede solucionar. El que gobierna los cielos y la tierra, el que creó todas las cosas. Lo que no existe, si es necesario, va a inventar también. Por eso es que nada nos tiene que preocupar ni afanar si nosotros tenemos un canal directo, tenemos el celular de Dios. Podemos arrodillarnos ahí solitos sin pedirle a nadie. Vos no necesitas pedirle permiso a tu pastor ni a tu líder para doblar tu rodilla ahí, cerrar tu puerta y decirle, Señor, acá estoy, esta es mi crisis, pero sé también que vos me estás escuchando y que vos vas a traer respuestas. Aleluya. Yo estos días me fui a mi casa, a nuestra casa en San Isidro, porque nosotros estamos viviendo hace un tiempo ya aquí en el centro. Y cuando entré en mi casa, es como ese lugar que te conecta a todas las circunstancias que viviste tiempo atrás. Y eso es el famoso recordar lo que Dios hizo en ese lugar. Y al entrar en mi casa, yo sentí tantas emociones encontradas, de tantas respuestas de Dios. Porque nosotros tenemos un cuarto de guerra ahí al lado de nuestra habitación con mi esposa, ahí en mi casa en San Isidro. Y al entrar ahí, Dios me empezaba a recordar tantas situaciones en las que yo decía, hasta aquí nomás, ya no puedo más, Señor. Pero ahí llorando, tantas lágrimas, tanta desesperación. Y Dios trajo respuesta tras respuesta, restauración tras restauración, oportunidad tras oportunidad. Porque Dios ha sido fiel, iglesia. Ese es el Dios que nos escucha. Ese es el Dios a quien podemos darle gracias aún antes de que suceda la circunstancia. Y una de las cosas que mi esposa me estaba diciendo, sí, yo estaba comentando con ella algunas cosas y ella me decía, lo que pasa es que recordar, y ella pues muy didáctica, me dice, significa volver y cordis significa pasar por el corazón. Así que toma nota si no sabías eso, ¿sí? Así es, pastora, ¿verdad? Ella me estaba enseñando, es volver, me decía yo, ok, perfecto. Y cordis es pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón esas cosas buenas que Dios hizo en tu vida. Aleluya. Por eso es que podemos ser agradecidos. ¿Cuántos ya han pasado cosas buenas en el Señor? Sí, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que Cristo tiene que ser el centro para que las cosas de Dios pasen en nuestras vidas. Cristo tiene que estar en medio de todo, iglesia. Por eso es que no va a haber Ebenezer si Jesús no es tu Señor de todo. Porque a veces le queremos tener a Jesús solamente los domingos cuando venimos al culto. Solamente los lunes, martes o miércoles, no sé qué día te va a tu célula. Si te va a la célula cada semana o de mes en cuando, no lo sé. Pero ojalá seas fiel y puedas irte semana tras semana. ¿Cuántos fieles tengo aquí en esta mañana? Aleluya. Entonces en esa fidelidad, buscarle al Señor, pero no solamente en la iglesia, no solamente en la célula, buscarle en todos los lugares donde Él te envía. Donde vos te vas, ahí Él tiene que estar en medio de todos. ¿Para qué? Para que puedas tener respuesta y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La segunda cosa que te quiero compartir en esta mañana es que no hay Ebenezer sin sacrificio. Decirle que está a tu lado, no hay Ebenezer sin sacrificio. No hay Ebenezer sin sacrificio. ¿Y cómo es esto? Sí, verso 9, por favor, 1 Samuel 7, verso 9. La palabra de Dios dice que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó
entero en holocausto a Jehová. Wow. Tomó un cordero de leche, o sea, está hablando de un pequeño, inocente, ¿verdad? Cordero, una ofrenda perfecta, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le... Amén. Para que pueda haber un ebenecer en tu vida, tiene que haber un sacrificio. Y yo quiero decirte que hay una buena noticia, ya hay alguien que hizo un sacrificio por vos y por mí. Se llama Jesús. Por eso es que Juan 3:16 habla de que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso significa que va a haber un ebenecer, va a haber una ayuda, un respaldo de Dios. No te vas a perder en esta vida ni tampoco en la eternidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio de nuestra salvación. Así como Samuel hizo acá, ¿verdad? Que él presentó un holocausto de leche, inocente. Así Cristo tampoco tenía ni un solo pecado, ni un solo defecto. Fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, dado a nosotros para salvarnos del infierno eterno, pero también para salvarnos en esta vida de cometer los peores errores a los que estamos expuestos día tras día, momento tras momento. Porque cada día el mundo va de mal en peor, esa es la realidad. A lo bueno llamamos malo, a lo malo llamamos bueno. Y esto no solamente se vive afuera, porque también se vive muchas veces dentro de la iglesia. Ayer estábamos en un retiro de líderes y el pastor Carlos de la Sobera en un momento dado estaba diciendo que hoy día tenemos cristianos shopping, decía. ¿Qué es eso de cristianos shopping? ¿Y cómo es en el shopping las personas que se van en el shopping?, decía él. Y se van, no son dueños del shopping, pero ellos se sirven lo que quieren, cuando quieren. Ellos dejan todo, desordenan todo lo que hay, se meten solamente en lo que quieren, porque ellos no son dueños, no son responsables. Toman solo lo que quieren y el resto ni les importa. Y todo el mundo tiene que estar a su servicio. Y a veces así también son los cristianos que vienen a la casa de Dios. A ver, ¿qué me van a servir hoy? ¿Está lindo el culto? El pastor parece que está en pecado porque no sé lo de dónde quita esa palabra. Muchas veces él decía, hay cristianos shopping que lo único que quieren es pasar por un lugar de entretenimiento, de placer, y no vienen verdaderamente por aquel que les salvó, que les redimió, por aquel que restauró su vida y está buscando meterle en un proceso de transformación para vida eterna, no solamente a él, sino que también a personas a través de esa persona. Por eso es que ayer fuimos muy desafiados por esa palabra de, así que decirle al que está a tu lado, no sea un cristiano shopping, decirle. No sea un cristiano shopping. Porque hay alguien que se sacrificó por nosotros. Se llama Jesús. Entonces no va a haber un ebenecer, no va a haber una ayuda de Dios si es que nosotros no pasamos a través del sacrificio de Jesús. Ahora no es que yo me tengo que sacrificar para que pueda tener... para tener la salvación, porque Jesús ya lo hizo, pero a lo que Él hizo me tiene que inspirar a mí a obrar también en favor a Él y en favor a otros. Ese sí es el sacrificio que muchas veces vamos a hacer, como decía Pablo, poner nuestro cuerpo en servidumbre. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado, para que más personas puedan conocer al Señor. Entonces, el sacrificio del que estamos hablando ahora es el sacrificio que nosotros tenemos que reconocer que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Verso 9 dice que Samuel tomó, ¿verdad?, el sacrificio. Verso 10 dice, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿qué hizo? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. ¡Wow! Me encanta. ¿Qué pasó? Mientras que Samuel hizo el sacrificio, mientras que él estaba presentándole al Señor, el Señor los escuchó. El enemigo se quiso oponer. ¿Cuántos tienen persecuciones cuando quieren servirle a Cristo, buscarle a Cristo? Sí, el enemigo siempre va a escuchar, se va a levantar, va a querer venir a neutralizar. Pero no importa qué enemigo se levante, cuando truena nuestro Dios, el enemigo tiene que huir. Porque eso es lo que sucedió. Acá dice que el enemigo se enteró, el enemigo vino, pero ¿qué pasó? El Señor tronó, el enemigo fue el que tuvo temor y huyó. Y los hijos de Israel dijeron, wow, vamos a perseguirle. Y los persiguieron y los hirieron. Wow.
Así es, cuando vos tenés una situación difícil, pero le metés a Cristo en medio de la situación, esa situación va a terminar huyendo. Vos vas a perseguirle, vas a decir, ¿sabes qué? Escasez nunca más. ¿Sabes qué? Problemas matrimoniales ahora nunca más, porque mi roca, mi Ebenezer es Cristo. Cuando tu roca es Cristo, iglesia, no va a faltar el respaldo de Dios. Así como Dios tronó en esta ocasión y los filisteos se atemorizaron, dice, porque ahí dice sobre los filisteos y los atemorizó, dice, a los filisteos. No es al pueblo de Israel el que se atemorizó, ahí se aterrorizó el enemigo. Ellos le siguieron a los filisteos hiriéndoles hasta abajo. Entonces no importa quién se levanta. Muchas veces van a haber cosas que parecen imposibles, iglesia. Hubo un tiempo en donde cuando nosotros tomamos el pastorado, iglesia, nosotros decíamos, no sé si realmente Dios nos llamó. Porque cada persona que venía decía, pastor, pastora, quiero hablar con ustedes, pero quiero decirte nomás que Dios me dijo que yo me tengo que ir. Ese era nuestro día a día, nuestra respuesta. Y se quedó Zulma y Juan, creo, con nosotros, ¿verdad? No sé, no me acuerdo, y algunos que otros, ¿verdad? Lo que sí que cuando alguien pedía para hablar con el pastor, yo decía, 2 menos, ¿verdad? 4 menos, depende de cuánto querían hablar, ¿verdad? Y yo en un momento dado decía, no, Señor, vos no nos llamaste acá. ¿Y por qué nos llamaste si esto va a ser de tropiezo, no va a ser de bendición para nadie? ¿Qué le vamos a predicar a 2 nomás, Señor? ¿O qué es lo que vos querés, verdad? Porque cada persona que llegaba era pastor, pastora. Nosotros le admiramos. Ustedes son espectaculares. ¿Viste que te empiezan con la expectativa, verdad? Ustedes son tan buena gente, son jóvenes y nos inspiran. Pero Dios nos dice que tenemos que irnos. Yo, ¿what? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué todo tan bueno, tan calidad, todo y después sí te vas a ir, verdad? Y yo, ¿qué pasa acá? Bueno, y se nos iba la gente impresionante. Y después decíamos, nosotros, ¿cómo vamos a cerrar si esto es así? Pero después dijimos, no, si Dios nos llamó, bueno, Él se va a proveer. Empezamos a creerle al Señor. 2020, pandemia. 2021, desafíos. Ya había pocos ingresos, la gente trabajaba poco. Pero esta iglesia empezó a bendecir con víveres a las personas que venían, a las que seguían permaneciendo, a las que veíamos que necesitaban. Aún gente que no se congregaba más, esta iglesia proveyó víveres para esa gente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de recursos inagotables. Cuando parecía poco, Dios hacía que las cosas se multipliquen. Y no solamente nosotros íbamos a las casas y entregábamos esos víveres. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que veamos que Dios ha sido fiel, iglesia. En el 2022 fue eso. Después del 2023 estamos acá y un día mirábamos así y decíamos, está feo ya nuestro altar, nuestra alfombra. ¿Se acuerdan de nuestra alfombra toda rota? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya, Dios mío, socorro pedía, verdad? Y decíamos, no, esto tenemos que ver, cómo cambiar. Y empezamos a creerle a Dios. Imposible era juntar todos los recursos. Pedimos presupuesto y sí, 80 millones nomás te va a salir. Estos 80 millones, ¿verdad? Y nosotros, Dios mío, bueno, pero Señor, menos mal que no es nuestro, es tuyo, ¿verdad? Aleluya. Ahí le empezamos a creer al Señor, ¿verdad? 2023 instalamos toda la alfombra, reformamos todo el altar, ampliamos todo, cambiamos todo. ¡Wow! Gloria a Dios. 2024 dijimos, vamos a tener sillas como en la central, porque teníamos nuestra silla, ¿verdad? Ahí la azul, ya pasó su tiempo, ya cumplió, ¿verdad? Y decíamos, vamos a tener sillas como en la central. Y gloria al Señor, tuvimos las sillas rojas 2023, ¿verdad? Dijimos, wow, ¿cuánto está cada silla? 250,000 nomás. Y multiplican poco por 100. Y multiplican poco por 150, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel, iglesia. 2024, y estamos en 2024. ¿Qué dijimos hace 2-3 meses atrás, verdad? Este año vamos a tener equipo nuevo. Este año vamos a tener una pantalla LED. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Verdad? Para la gloria de Dios. Y vos mirás a tu alrededor, vos decís a veces, ¿y de dónde salió toda la plata? Dios está usando vidas de gente extraordinaria para que su reino se siga expandiendo. Para que su casa sea la manera en la que Él tiene que ser honrado. Porque a veces decimos, no importa, así nomás, si es para el Señor nomás. No, Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor porque Él es el mejor, iglesia. Por eso es que prepárate para un 2025, porque nosotros en 2025 estamos diciendo, vamos a hacer un templo para 1000 butacas. Aleluya. Y vos decís, ¿cómo, pastor? Mirá, acá estamos 40, estamos ahora hoy. No sé qué pasó con el resto, tuvo calor, se fue de viaje, no sé. Vos decís, mirá así tu circunstancia. Pero Dios no mira nuestras circunstancias, Dios mira nuestra fe, iglesia. Y prepárate porque Dios te va a bendecir tan grande para que vos seas de bendición en este 2025. Porque vos y yo vamos a ser parte de la construcción y la renovación de este templo. Aleluya. Iglesia, Cristo ya se sacrificó, Él ya lo dio todo.
Nosotros tenemos el acceso inagotable al Señor, así que no dudes por lo que Dios va a hacer en tu vida, va a hacer en nuestras vidas. Porque aunque el problema sea chico, mediano, grande, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí, iglesia. Así como un padre amoroso, un padre que está pendiente de sus hijos. El otro día, les cuento algo así rapidito, ay Dios mío, me voy de hora. Me dice mi hijo, papá, amanecí re mal y me fui al baño e hice el 2 explosivo, me dice, ¿verdad? Bueno, si no entienden, después le vamos a contar lo que significa eso, ¿verdad? El 2 explosivo y estoy mal así, esto, aquello. Y yo ahí, ok, hijo, no te preocupes, ya me voy. Mientras tanto, voy a saber tantas gotitas de tal cosa, ¿verdad? Y tomarle este. Bueno, papá. Y cuando yo llegué, papá, ya estoy bien ya. ¿En serio qué bueno? ¿Te ayudó lo que tomaste? Sí, papá. ¿Podemos jugar al fútbol ya? Él ya estaba feliz ya, ¿verdad? Pero en un momento dado, cuando él me escribió, porque yo estaba en algo, él me dice, papá, me duele todo esto, aquello, estoy mal, entré en el baño, el 2 explosivo me hizo así, así, ¿verdad? Y mal estaba, ¿verdad? El instante allí con una palabra, con una recomendación, así también es Dios con nosotros. Y mucho más abundante todavía. Así que no vaya a tener temor por el problema que estés pasando. No importa que sea pequeño, mediano o grande, Dios es más grande que esa situación. Lo único que tienes que hacer es creerle al Señor. Lo tercero que quiero compartirte es que no hay ebenecer sin arrepentimiento. Decirle que está a tu lado, no hay ebenecer sin arrepentimiento. No hay ebenecer sin arrepentimiento. No podemos decir, hasta aquí me ayudó el Señor si no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor busca que nosotros podamos estar verdaderamente, solamente con Él. En el verso 3 del capítulo 7 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Si de todo corazón os volvéis a Jehová, digo bien. Samuel habló a la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, a él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué pasa si nosotros nos volvemos de todo corazón al Señor y dejamos de servirle a otros ídolos? Porque a veces tenemos ídolos, decimos, yo no tengo ídolo, pastor, ya no tengo más mi San Expedito, yo rompí todito de ese pastor. Yo rompí todito mi tal cosa, ¿verdad? Y empezamos a decir, yo ya rompí todo, ese es mi ídolo. Pero a lo mejor tenés todavía otra idolatría. A lo mejor es tu posición, tu fama, tu cargo, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, no sé, que está antes que el Señor. Yo no estoy diciendo que es malo lo que estás haciendo. Gloria a Dios porque tenés un trabajo, una esposa, una hija, un hijo, todo bien y disfrutarlo. Pero primero tiene que estar el Señor. En primer lugar tiene que estar el Señor. Tu fidelidad, tu obediencia, tu seguridad tiene que estar en Él. Y si tu seguridad, tu obediencia, tu fidelidad está en Él, créeme que eso también va a afectar tu vida, va a afectar la vida de tus hijos, va a afectar tu matrimonio, va a afectar tu finanza, todo va a ser afectado. Pero por eso tenemos que volvernos de todo corazón, es lo que Samuel decía. Entonces Él os librará de las manos de los filisteos, refiriéndose a que Él te va a librar de la mano de tu enemigo, de tu problema, de tu circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando vos te volvés de todo corazón al Señor, Él también puede decir, ¿cómo yo no me voy a deber a este que me está viendo un corazón constrito y humillado, me está buscando solamente a mí por sobre cualquier circunstancia? Yo no le voy a dejar de balde a ese. ¿Por qué? Porque Dios es aún más fiel que nosotros. De hecho, que la palabra de Dios dice que aún si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, dice. Y me encanta, en el verso 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baal y a Astarot y sirviéndolos a Jehová. Y Samuel le dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Wow. ¿Qué hicieron ellos? Se arrepintieron, ellos reconocieron. ¿Cuántos reconocen que muchas veces le fallamos al Señor? Muchas veces le fallamos al Señor, iglesia. Muchas veces aún sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Y nos es contado por pecado, dice la palabra. Sabemos que hay personas que necesitan de Jesús, pero nosotros vivimos aún en nuestras cajas de nuestra conformidad. No tengo tiempo, no, en otro momento. Y muchas veces nos tendemos esa mano, esa palabra, esa gracia que Dios quiere traer a esas vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo sin el verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Hace que Cristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador y también use nuestras vidas como Señor. Porque un Señor, ¿qué es lo que hace? Dirige la vida de sus siervos. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice. Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad?
enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, que nosotros tenemos que inspirar a otros, tenemos que enseñar a otros. Entonces, hay un desafío de que devolver con un verdadero arrepentimiento. Si yo tengo un verdadero arrepentimiento hacia Dios, créeme que eso va a traer transformación acá con mi familia, ahí en mi trabajo, ahí donde yo estoy. ¿Por qué? Porque voy a empezar a ser verdaderamente genuino con Dios, con mi prójimo. Cuando a mí me cayó la ficha del arrepentimiento, yo tenía todo, o sea, primeramente tenía todo, lo perdí todo, pero cuando verdaderamente me cayó una ficha de arrepentimiento, porque yo primero era, Señor, ¿por qué permitiste que yo quiebre, si yo esto, si yo aquello? Y le quitaba mi currículum a Dios, yo soy más bueno que fulano, mengano, sultano, porque nuestro parámetro pues, es gente peor que nosotros. Siempre nuestro parámetro es gente peor que nosotros y nunca mejor que nosotros. Nuestro parámetro tiene que ser Cristo. Él tiene que ser nuestro parámetro. Si sos mejor que Cristo, está bien, no te vayas a arrepentir. Pero si son menos que Cristo, arrepentite nomás igual que yo. Porque yo me quejaba, me plagueaba para el Señor y yo decía, yo que hago todo esto, yo que aunque sea me voy a la iglesia, ¿cuántos desgraciados ni no se van y viven mejor que yo? Y a mí me quitaste todo. Pero el Señor trajo convicción de pecado a mi vida y yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios de todo corazón de ser un plagueón, de ser un malgastador, de ser tantos errores que tenía, ¿verdad? Y lo segundo, vine a pedirle perdón a mi esposa, vine a pedirle perdón a mis hijos. Empecé a pedirle perdón a toda la gente de quien presté plata y nunca devolví, ¿verdad? Porque el famoso, ¿verdad? Estaba en crisis económica, ¿verdad? Y hermanas, hermanos, ¿verdad? Bueno, a los hermanos no tanto, ¿verdad? Pero a los bancos, a los conocidos, a donde podía me iba y tocaba dinero ajeno, ¿verdad? Y todo eso, hubo un cambio, una transformación, porque el verdadero arrepentimiento trae una transformación. No es que solamente ahora sí me arrepiento, ya no voy a pecar contra Jesús, pero con mi esposa voy a ser un desgraciado todavía. Con mi jefe, él es un impío. No, una transformación es total. El arrepentimiento abarca cada área de tu vida, a cada persona de tu vida. Si vos ves que tu familia se está alejando de Cristo, es porque falta arrepentimiento verdaderamente. Si vos ves que tu esposa se está alejando de vos, es porque falta arrepentimiento verdaderamente. Si vos ves que hay problemas, que vos decís, ¿cómo aparecieron todos estos problemas? Quizás esa área es una falta de arrepentimiento, de volverte completamente al Señor. Por eso es que sin arrepentimiento no hay un verdadero ebenecer, iglesia. El enemigo va a venir, pero también el enemigo va a huir si tu ebenecer se llama Cristo. Por eso es que cuando le ponemos a Jesús en medio, el ebenecer sucede de una manera extraordinaria. Lo cuarto que quiero compartirte es que el ebenecer humilla al enemigo. El ebenecer humilla aquella circunstancia que venía a parecer tu destrucción, va a venir para glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque dice en el verso 13, que qué es lo que sucedió con este ebenecer que puso en el verso 12 Samuel la piedra y dijo, hasta aquí me ayudó el Señor. Verso 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel fue quien puso la roca. Si vos sos el Samuel que pone la roca en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en donde vos estés, créeme que el enemigo va a ser humillado. No importa cómo venga, porque así como dice, fueron sometidos los filisteos, el enemigo va a ser sometido. Yo no sé cuál sea tu problema, pero sé cuál es tu solución, se llama Jesús. Tu solución es Jesús. Si tu roca es Cristo, si volvés a los pies de Jesús, si dejas que Él sea el centro de tu vida, el enemigo va a ser humillado, va a ser sometido, porque mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Y lo quinto y último que quiero compartir en esta mañana es que ebenecer restaura lo perdido. Y me encanta esto. ¿Por qué? Porque ebenecer restaura lo perdido. Dice en el verso 14, dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¡Wow! ¿Qué le pasó a Israel? Fueron restituidas las ciudades que los filisteos, que el enemigo había tomado. ¿Cuántas cosas le hemos dejado al enemigo que nos robe, iglesia? ¿Cuántas áreas de nuestra vida el enemigo ha dañado? Relaciones. ¿Cuántas áreas de nuestras vidas, recursos que podían glorificar al Señor, que podían servirle a nuestra familia, que han sido desperdiciados porque el enemigo se ha aprovechado de nuestra ignorancia, de nuestra falta de temor a Dios muchas veces? Por eso es importante que si nuestro ebenecer es Cristo, el enemigo va a ser humillado,
Pero no solamente va a ser humillado, sino que también va a tener que reponer todo lo que te ha robado. ¿Por qué? Porque va a tener que liberar los recursos que tu Padre te ha entregado solamente para vos. Así que no importa lo que hayas perdido, iglesia. Decirle que está a tu lado, no importa lo que hayas perdido. Hoy Cristo lo restablece. Aleluya. Cristo es un restaurador. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a reconciliarnos con lo que el Padre tiene para nuestras vidas, iglesia. Así que no tengas temor. No importa cuán imposible sea lo que esté sucediendo. Vos podés darle gracias al Señor, como hemos dicho en Filipenses, ¿verdad? Presentarle al Señor con acciones de gracia.